Efesios capítulo 5, versículos del 17 al 20, nos dice las Escrituras: por tanto, y esto se lo dice a la Iglesia, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que cada ser humano debe tener en cuenta es que forma parte de diversos entornos que no son excluyentes, sino complementarios entre sí. Por ejemplo, soy padre, pero también soy hijo, y también soy hermano. Todo dentro de un mismo contexto, que es el de la familia. No actúo igual con mi madre, si viviera, que con mi hija. Soy creyente y miembro de mi iglesia, pero también vivo en un contexto social y civil, del cual también soy miembro. También soy miembro de la empresa en la que presto mis servicios y soy tanto quien dirige como quien es dirigido. Lo que sí está permitido cuando realizo alguna actividad social no está permitido cuando estoy adorando a Dios, o viceversa. Por ejemplo, cuando llego a la oficina, no me pongo a cantar himnos ni le digo a todos los empleados que canten un himno conmigo. Ni cuando va a empezar una reunión o acaba una reunión, les digo a todos: ahora vamos a orar. Esto en alguna reunión se me ha escapado. Pero no ese es el contexto. Cuando llego a la iglesia, no vengo con el ordenador porque tengo trabajo pendiente, y entonces mientras que escucho el sermón, estoy trabajando. Y si me llama algún proveedor, por supuesto le atiendo. ¿A alguien le parecería esto lógico? Hoy iniciamos una nueva secuencia dentro de la serie sobre la doctrina de la Iglesia, y debemos tener en cuenta esto que he dado en la introducción para tener discernimiento y saber cuándo una cosa es sí y cuándo una cosa, la misma, es no porque está en otro contexto. Y esto lo tenemos que discernir, porque si no, acabaremos con un desastre colosal. Es decir, como la mayoría de las iglesias. Desastre colosal. Hoy iniciamos una nueva secuencia dentro de la serie sobre la doctrina de la Iglesia, que tiene que ver con lo que implica la música en la Iglesia y los aspectos que debemos tener en cuenta para no atentar contra lo que Dios ha establecido clarísimamente en las Escrituras. Vamos a ver la evidencia bíblica considerando cada texto en su contexto. Y sobre todo que nuestra obediencia es a la Escritura, no es a la moda, no es a la corriente social que nos invaden, no es a lo que hacen todas las iglesias y como lo hacen todas las iglesias, nosotros también lo tenemos que hacer, porque nosotros nos debemos a la Escritura. Hoy vamos a ver 4 puntos. En el primero vamos a estudiar sobre el discernimiento aplicado. En el segundo, los instrumentos definidos. En el tercero, la adoración en tiempos de David. El cuarto, las objeciones que presenta la cristiandad. Así que vamos a ver en primer lugar el discernimiento aplicado. En este primer sermón sobre este asunto nos remitiremos al Antiguo Testamento y la semana que viene daremos el Nuevo Testamento. Los instrumentos musicales en el Antiguo, los instrumentos musicales en el Nuevo. Vamos a ver en el Antiguo, el discernimiento aplicado. Ya hemos escuchado al apóstol Pablo que nos ha dicho que no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que tenemos un mandato explícito para la Iglesia y nosotros como creyentes esto lo deberíamos tener bastante claro, bastante claro. Así que cuando nos disponemos a ver qué es esto de la música y cómo es que en las iglesias de hoy hay de todo tipo de música haciendo absolutamente de todo, pues vamos a ver si la Escritura está de acuerdo con eso. Lo primero que debemos recordar es que Israel era una nación. Israel era una nación donde había creyentes y había impíos.
Entre otros, Saúl era un impío, por mucho que los evangelicoides digan que no. Saúl era un impío como un castillo. Había creyentes e impíos entre los mismos israelitas, y también había paganos que vivían en medio de ellos, porque cuando ellos salieron de Egipto, muchos egipcios se fueron con ellos. Las fiestas en Israel pertenecen gran parte de ellas a la categoría de fiestas nacionales, porque son una nación. Entonces, como todas las naciones, tienen sus fiestas nacionales. Y hay otra categoría que corresponde a la adoración y que se celebraba primero en el tabernáculo y después en el templo. Pero son dos cosas distintas que no podemos mezclarlas. Las fiestas nacionales con lo que tiene que ver con la adoración a Dios. No podemos mezclar una cosa con la otra. Todos los habitantes de Israel estaban invitados a las fiestas nacionales, pero solamente los verdaderos israelitas tenían permiso para participar de las fiestas estrictamente religiosas, como por ejemplo la Pascua. En la Pascua no estaban invitados todos, solo los israelitas. Pero en las fiestas nacionales y en todo lo que tiene que ver con los 10 mandamientos, que es también la ley que cubre a toda la humanidad y por supuesto al pueblo de Israel, ahí sí que estaban incluidos todos. Por ejemplo, en Génesis 17:12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Así que todos los que estaban en Israel, ya fuesen nacionales o extranjeros, tenían que ser circuncidados. Esto es lo que decía la ley. Es lo que le daba legitimidad a cualquiera para pertenecer a la nación. La circuncisión, eso te hacía israelita. De esto han derivado completamente los presbiterianos que se han ido aplicando esto a rajatabla. Pero esto no es aplicable a la iglesia espiritual. No es aplicable al Israel espiritual, quiero decir. Es al Israel físico. Esto suponía que esta persona entraba como miembro de pleno derecho de la nación. Pero entre los habitantes había otros que no eran nacionales. Aún así, la ley los incluía para mantener el respeto a Dios y a sus leyes en medio de su pueblo. Es como cualquiera que viene a España, pues hombre, tienes que cumplir la ley de España si no quieres acabar en la cárcel. Es que en mi país, es que da igual lo que pase en tu país, es que las leyes aquí son las leyes de aquí. Y cuando nosotros vayamos a otro país, pues tenemos que hacer lo mismo, respetar las leyes del país. Por ejemplo, en el 4.º mandamiento, que habla, acuérdate del día de reposo para santificarlo, la extensión del mandamiento, nos dice en Éxodo 20:10, mas el 7.º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. Así que la ley se aplicaba al extranjero. Es decir, el extranjero no puede hacer ninguna obra en el día de reposo. Yo es que soy mi extranjero y en mi país, pues en tu país, harán lo que quieran, pero estás en Israel. Por lo tanto, te tienes que someter a las leyes israelitas. En Levítico, capítulo 24, versículo 22, un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Es decir, la ley era para todos, la ley civil era para todos. Números 15, 29, el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Es decir, si alguien comete un delito, da igual que sea israelita o extranjero, va a pagar por el delito. Pero había una restricción grave para los asuntos sagrados. Éxodo 29:33. Comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos, para consagrarlos, mas el extraño no las comerá porque son santas. El extraño no estaba invitado a participar de aquellos asuntos sagrados que tenían que ver no con la nación, sino a nivel religioso. Los 10 mandamientos incluyen a toda la humanidad, pero lo que tiene que ver con las cosas sagradas que nos corresponden a nosotros como hijos de Dios son exclusivas nuestras, son exclusivas nuestras. Por eso cuando tenemos la mesa del Señor,
no pueden participar los que no están bautizados. No pueden participar los que están disciplinados por su iglesia. No pueden participar, evidentemente, aquellos que no son creyentes. No pueden participar si no están en comunión con su iglesia. No es que yo estuve en una iglesia hace 27 años y ahora vengo a esta y claro, me tenéis que dar la Santa Cena. Pues no, porque tú no estás en el contexto de una iglesia, no formas parte de una iglesia, eres un alma libre. Pues hasta que no estés en orden, no puedes participar de la mesa del Señor. Pues esto es exactamente lo mismo que ocurría en Israel. El extraño no comerá. Así que en cuanto a las leyes civiles, por supuesto, y a las leyes morales, estaban todos incluidos, pero lo que tenía que ver estrictamente con los asuntos sagrados, no. Estaban excluidos todos los extraños. De manera que estos principios lógicos los tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de cómo el uso de los instrumentos musicales y cierto tipo de adoración musical ha invadido un ámbito que no le compete, no le corresponde. Como no le correspondía a todos participar de la Pascua. La adoración está restringida a lo que Dios ha establecido y sobre ello no se puede añadir ni quitar, como sobre las doctrinas. La adoración está restringida a lo que Dios ha establecido. ¿La cristiandad debería saber esto? Debería conocer la Biblia, su Biblia, la debería conocer. Pero hermanos, si no se conocen los 10 mandamientos, imagínate, si no saben recitar los 66 libros de la Biblia, imagínate. Si no saben cuáles son las tribus de Israel, que solo son 12, y tampoco se saben el nombre de los apóstoles, pues entonces, ¿qué se saben? Si no se saben la ley, que es por la que Dios les juzgará, pues evidentemente estamos en un desconocimiento abismal y en una ignorancia supina. Por eso pasa lo que pasa en las iglesias. La cristiandad debería saber todo lo que Dios está hablando en las Escrituras sobre la adoración. Debería conocer bien su Biblia. Debería profundizar en la voluntad revelada de Dios y no debería pensar ni actuar como hacen los paganos que introducen su creatividad y hacen todo lo que la moda social de su momento está haciendo para seguir adelante con sus negocios. Pero a tenor de lo que vemos, es exactamente eso lo que están haciendo las iglesias. Es decir, según va la corriente de moda que nos invade, así las iglesias no sé si van detrás o quizá delante de lo que la corriente social está imponiendo. Han sido muchas las discusiones que se han llevado a cabo en las iglesias serias acerca del uso adecuado de la música. Y hablo de las iglesias serias porque las que no son serias no han tenido ningún problema. Ninguno. Simplemente han tomado la música del mundo, la han maquillado religiosamente y lo que antes era profano por arte de magia, ahora se puede cantar en la iglesia. Fíjate qué bien. Esto funciona de la misma manera que la transubstanciación, que es lo que hace el cura católico cuando van a tomar del pan y del vino. Toma el pan y el vino y por arte de magia se convierte literalmente en la carne y la sangre de Cristo. Como todo el mundo puede ver si observa. Pues exactamente eso es lo que ha hecho la Iglesia cristiana. Ha tomado todo lo del mundo, le ha dado un barniz religioso y esto es lo que hay en la Iglesia. Con esto nos vamos a entretener. Todo esto nos lleva a analizar el aspecto musical, empezando, como decía, por el Antiguo Testamento y la semana próxima veremos esto en el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en todo esto, que nos sirva de guía para saber cuáles son los instrumentos musicales aptos en la adoración y cómo afecta a la alabanza y a la alabanza de nuestros días, o si se puede adorar según yo quiera, según mi creatividad, según mi cultura. Porque en este asunto, como en cualquier otro, deberían ser las Escrituras las que nos marcaran el paso y no la cultura. Así que si nosotros somos cristianos, si la cristiandad dice que es cristiana, pues seguramente deberían someterse a la Escritura y a lo que Cristo nos ha dejado por escrito por medio de su Espíritu, seguramente. Pero parece que no, a tenor de lo que vemos. La pregunta que le debemos hacer al cristianismo evangélico de hoy es:
Todos los instrumentos musicales son adecuados para la adoración y todo está permitido en la adoración porque tenemos un buen espíritu. Quiero recordar una vez más que nos podemos llamar lícitamente cristianos si seguimos las enseñanzas de Cristo. Un pequeño matiz. Alguien es cristiano porque sigue las enseñanzas de Cristo. Pero es bastante ilógico que alguien diga que es cristiano y no tiene ni idea de lo que enseña la Escritura y cuando va a adorar lo único que trae es ¡buah!, música psicodélica para divertirnos. Y es cristiano, pero esto no es lo que enseña Cristo, como iremos viendo. Pero es cristiano. La pregunta es si en las Escrituras se mencionan una variedad de instrumentos musicales definidos y asociados con la alabanza a Dios, ¿no deberíamos estudiar las Escrituras y ver si esto es suficiente para saber si en la Iglesia debemos tener una banda musical, debemos tener algunos que toquen la guitarra, otros con la batería, otros con el bajo, que a algunos les gusta mucho, otros la trompeta, otros con címbalos, y que haya danzarinas al son de la música y que esto nos desborde entusiásticamente porque está fabulosamente bien hecho todo? Y además que venga también algún solista que nos deleite con su canto, junto con sonidos de violines al final del culto que nos emocionen tanto que casi lloremos. ¿Esto sería lícito? Porque la cristiandad dice que sí. Y no hay nada más que ver sus cultos profanos. O lo que es lo mismo, utilizando un poco la lógica más simple. Si en una clase de universidad nos hemos matriculado para medicina, cuando llegamos a la clase, pues resulta que los profesores dicen que en vez de meternos esos tochos que son bastante gordos y que están aquí los pobres médicos estudiando día y noche para sacar el MIR, si en vez de todo esto, ¿qué tal, queridos alumnos, si traemos aquí danzarinas, tocamos violines, trompetas, címbalos, todo tipo de instrumentos musicales y así aprendemos? No sé si alguno se tiene que pedir consulta o operarse de algo, no estoy seguro de si a esa promoción de alumnos estaría dispuesto a ponerse en sus manos. Porque esa promoción para lo único que serviría es para animar un cumpleaños. Ya está. Para eso serviría, para animar un cumpleaños, porque es todo lo que han aprendido en los 4, 5, 6 o 7 años que han tenido que invertir en esa facultad. Ahora bien, ¿cómo es que en la Iglesia, que estamos hablando de un asunto de vida o muerte eterna, donde debemos seguir el protocolo que Dios ha establecido en la adoración, nada se tiene en cuenta? Porque tú pregúntale a un médico lo que tiene que hacer y sabe exactamente los protocolos. Ahora, pregúntale a un cristiano. No hay protocolos, aquí cada uno que haga lo que le parece oportuno, según su creatividad, según lo que pueda aportar ingeniosamente, según la algarabía que se pueda organizar, y cuanto más estridente sea el culto, mejor nos lo pasamos. Desde luego, mejor nos lo pasamos. Hay que ver si esto es coherente con la voluntad de Dios o se está insultando a Dios, porque esto muchos no lo tienen en cuenta. Una anécdota que he contado en alguna ocasión, pero a lo mejor de los nuevos no lo saben. A mí no me gusta la cebolla cocinada. No me gusta nada. Y en un culto de oración, cuando hace bastantes años que era presencial, para el culto, para celebrar mi cumpleaños, que justamente coincidió ese jueves, pues una hermana trajo una tortilla de patatas con cebolla. Os podéis imaginar lo que pensé de ella, y todavía pienso. ¿Cómo es posible que si tú sabes que algo no me gusta, hagas precisamente algo que es lo que más aborrezco y me lo presentes? Esto es lo que hacemos cuando un culto de adoración no está dirigido a Dios en la forma que Él establece. Él lo aborrece por completo. Pero es que no lo pasamos bien, cantamos, chillamos, gritamos. Pero es un insulto a Dios. Es un auténtico insulto, es profanar su nombre. Espero que nadie que me invite a su casa tenga cebolla a la comida.
Así que, ¿cómo es que en la Iglesia, que estamos hablando de un asunto de vida o muerte, donde deberíamos seguir el protocolo que Dios ha establecido en la adoración, nada se tiene en cuenta? Nada. ¿Por qué se desprecia con tanto entusiasmo? ¿Por qué los que se llaman cristianos quieren ser delincuentes espirituales, que es lo que son? La respuesta es que están desechando al que habla desde el cielo. Y todos sabemos lo que dice la Escritura cuando se desecha al que habla desde el cielo. Y todos sabemos los juicios que vinieron sobre Israel por desechar al que habla desde el cielo. Como nuestro referente y guía solo pueden ser las Escrituras, y ya que la cristiandad, que dice que es cristiana, toma otros caminos, vamos a seguir viendo qué es lo que la Escritura enseña al respecto. Así que vamos a ver en segundo lugar los instrumentos definidos. Uno de los errores más comunes que cometen muchos al estudiar las Escrituras es tomar diversos textos que no pertenecen al mismo contexto, mezclarlos todos y llegar a una conclusión que la Biblia no enseña. Pero de esto la cristiandad es maestra. Ocurre especialmente en las doctrinas por la ignorancia superlativa que nos envuelve. Pero también muchos han cometido este desliz con el tema de los instrumentos musicales y la alabanza dentro de la Iglesia. Sospechosamente, muchas iglesias actúan igual que el mundo en este sentido, lo cual nos debería hacer pensar. Pensar sobre qué está pasando en la adoración y en la alabanza, que debe ser un elemento distintivo de los cristianos respecto a los paganos. Ahora, si lo que hacen los paganos es lo que hacen los cristianos, entonces aquí pasa algo raro. Pasa algo raro. Debido a que la Biblia menciona en el Antiguo Testamento una variedad de instrumentos musicales, muchos dan por supuesto que en el templo de Salomón había una orquesta municipal, a la que, como tienen hoy muchas iglesias, claro, tocando todo tipo de instrumentos musicales, y al final aplaudiendo. Lo del aplauso en la iglesia no se debe admitir. Para eso decimos amén, pero el aplauso está prohibido. Esto es algo del mundo. Cuando estemos en el mundo, cuando estamos en un cine, en un teatro, en nuestro trabajo, que alguien cumple los años, podemos aplaudir. En la iglesia reunida, nunca. Decimos amén, con reverencia, pero no aplaudir. Bien, pues muchos piensan que esto ocurría en el templo de Salomón. La pregunta que viene directamente a continuación es si lo que ellos piensan que ocurría en el templo de Salomón es lo que están haciendo los impíos de la época. Y la respuesta es que sí, que lo mismo que ellos piensan que ocurría en el templo de Salomón, que no ocurría, pero ellos piensan que sí, están copiando lo que hacían los paganos de aquella época. Entonces resulta que estas iglesias actúan así. Y si alguna iglesia actúa con este tipo de divertimento en sus cultos, ¿cuál es la razón por la que alguien podría ir a una de estas iglesias, reconocer que es pecador y encontrar en Cristo la salvación de su alma? ¿Cuál es el mensaje que se transmite para que esto ocurra? Porque no se predican sobre los mandamientos, no se predica sobre el deber, no se predica sobre el arrepentimiento, con base bíblica, no se predican casi ninguna de las doctrinas, solamente temas buenistas. Quedaría igual predicarlo allí que en una congregación de los testigos de Jehová, que en la iglesia de Roma, daría igual, porque el mensaje es el mismo. Pero el mensaje de Cristo, el mensaje evangélico, tiene otra connotación completamente distinta. Estas personas piensan que en la adoración se puede usar cualquier tipo de instrumento musical. Pueden poner un amplificador con un sonido estridente, gritar, bailar, entrar en trance, todo está permitido, porque es la iglesia. Pero hay algunas cosas que debemos tener en cuenta. El primer lugar de adoración pública del pueblo de Israel fue el tabernáculo. Y en este lugar sagrado solo la trompeta estaba permitida, por orden expresa de Dios. Pero no es que todos cantaban con trompetas. No. Números 10, que es el texto que hemos leído en la introducción. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Versículo 8.
Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo, que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y este texto nos enseña que Dios estableció el uso adecuado y preciso de los instrumentos musicales, que servían, por una parte pequeña, para el tabernáculo, y generalmente para otros asuntos que tenían que ver con la vida civil de Israel como nación. Como nación. Esto no fue dejado a la imaginación del hombre ni a su antojo. El Señor no le dijo a Moisés, bueno, Moisés, tú invéntate cómo van a cantar, cómo van a usar los instrumentos, y tú verás cómo lo haces. No. Fue un mandato preciso, por varias razones. La primera, Dios dejó establecido el tipo de instrumentos. Para estos asuntos, cuando solamente estaba el tabernáculo, solo la trompeta era permitida, nada más. En segundo lugar, Dios dejó establecido el número de instrumentos que deberían usarse. El número de los instrumentos, el texto dice que deberían ser 2, no 27, 2. En tercer lugar, Dios reguló quiénes debían tocar las trompetas. Solo los sacerdotes, nadie más. Así que veis cómo Dios es estricto cuando está dando estas indicaciones al pueblo de Israel cuando estaban con el tabernáculo. Finalmente Dios reguló las ocasiones en que estas trompetas debían ser tocadas. ¿Y con qué fin? Uno era para convocar a la congregación. Para convocar, no para que cantasen las trompetas juntamente con toda la congregación, no, para convocar. En nuestra época, lo vemos en la iglesia de Roma, tienen las campanas. Generalmente en los pueblos, en la Edad Media y anterior, cuando era convocado el pueblo para adorar, se tocaban las campanas y la gente iba a la iglesia. O cuando alguien moría, tocaban las campanas. O cuando había algún asunto de guerra o alguna invasión, tocaban las campanas de maneras diferentes cada una de ellas. Pero las campanas, dependiendo qué, servían para una utilidad. Así que Dios no le dejó a Moisés la libertad para que él decidiera qué instrumentos se iban a usar en el tabernáculo, ni tampoco le ordenó que tuviera una banda de música en el tabernáculo, tampoco. Desde luego, si hubiera vivido la gente de hoy, vamos, no tendrían una banda de música, tendrían ahí un arsenal. El asunto es que ellos acababan de salir de Egipto, y la costumbre en Egipto es que todas sus fiestas religiosas tenían una multitudinaria participación de instrumentos musicales. Pero Dios no les permitió que esto ocurriera en el culto. No se lo permitió en absoluto, porque ellos debían marcar un elemento distintivo en la adoración a Dios. Con respecto a lo que hacían los paganos, ellos no podían hacer lo mismo. Y en el tema de la alabanza, así lo hicieron. Solo 2 trompetas estaban permitidas, que deberían ser tocadas únicamente por los sacerdotes y solo en las ocasiones precisas definidas por Dios. Pero por otra parte debemos recordar que los israelitas tenían otros muchos instrumentos musicales que sí les era permitido tocar en sus fiestas nacionales. Pero no en el tabernáculo ni después en el templo, pero sí en sus fiestas nacionales. En Éxodo 15:20 leemos que María, la hermana de Moisés, y muchas otras mujeres israelitas celebraron la victoria de Dios sobre el ejército de Faraón cantando con panderos y danzando. Pero era un asunto nacional. No se fueron al tabernáculo a tocar panderos y a danzar. ¡No! Lo hicieron como nación, en otro entorno. Por eso decía al principio que yo cuando llego a la oficina no me pongo a cantar salmos ni a decir, queridos compañeros, vamos a orar, porque no es el momento ni el lugar. E igual ocurre con la adoración, igual ocurre con la alabanza. Por supuesto que siendo nación podían tener todos los instrumentos musicales que les pareciera oportuno y danzar con todo lo que quisieran en el lugar adecuado. Pero no en la adoración. Esto la cristiandad todavía no lo ha entendido. Pero con un poco de discernimiento y un mínimo de inteligencia, rápidamente llegas a esta conclusión.
Lo mismo vemos en Jueces 11:34, cuando la hija de Jefté salió a recibir a su padre, que regresaba de la guerra, de esta manera. Era un asunto festivo de la familia, pues estupendo. Se pueden divertir y entretener con lo que les parezca oportuno, siempre y cuando no atenten contra el pudor y el sentido común. Así que en ese contexto era perfectamente lícito el uso de otros instrumentos musicales o de otras actividades completamente distintas, pero no en el tabernáculo, no. Así que lo que es lícito en un lugar y ocasión no es lícito en otro lugar y ocasión, no lo es. Es importante señalar el hecho de que en aquellos días los egipcios eran reconocidos no solamente por la enorme variedad de instrumentos musicales que tenían, sino porque además tenían buenos músicos. Así que tenían todo a su favor. De esto podrían haber copiado los israelitas para hacer lo mismo en la adoración, pero no lo hicieron porque tenían un mandato establecido por el mismo Dios. El uso de instrumentos musicales ocupaba un lugar importante en la adoración de los dioses egipcios. Y eso es algo con lo que Moisés tuvo que estar muy familiarizado, porque cuando se nos narra la historia de Moisés en Hechos 7:20, que era hijo de la hija de Faraón, Moisés recibió la mejor educación que había en el mundo, porque estaba en la capital del imperio en aquel tiempo, Egipto. Sin embargo, ninguno de esos instrumentos usados por los egipcios en sus cultos paganos fue incluido en la adoración a Dios en el tabernáculo. Fue Dios quien estableció qué elementos se tenían que tocar. No, es que yo he estado 400 años y esto nos gusta más. Pues te aguantas. Es que en la iglesia, es que en el tabernáculo, se tocan únicamente las trompetas, 2 trompetas y en momentos definidos. Y lo que tengas en tu imaginación para la adoración, aquí no estamos hablando de qué es lo que a ti te gusta, es lo que Dios impone en la adoración. Ahora tú quieres tener fiestas, no sé qué, pues puedes hacer lo que te parezca. Pero no en el día del Señor y en el lugar de la adoración. No. De hecho, fijaos que las trompetas que el Señor ordenó hacer en Números 10 eran distintas a las que usaban comúnmente los egipcios en sus cultos idolátricos. Las que Dios estableció eran trompetas de plata, labradas a martillo, que son similares a las que hoy tenemos, mientras que la de los egipcios era curva. Así que en eso también Dios mantuvo una distancia bastante interesante con respecto a las religiones paganas. En tercer lugar, vamos a ver cómo adoraban en tiempos de David, nuestro rey David. Bueno, si David apareciera ahora por Israel, ni os cuento lo que podía pasar, pero en aquel tiempo todavía funcionaba bien el cerebro y había temor de Dios. 500 años más tarde, en los días del rey David, fueron incluidos otros instrumentos musicales en la adoración del tabernáculo, porque hasta la época de su hijo Salomón no se construyó el templo, por lo tanto todavía estamos con el tabernáculo. Vámonos al primer libro de Crónicas, capítulo 23, y allí leemos algo interesante. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38.000. De estos, 24.000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6.000 para gobernadores y jueces. Además, 4.000 porteros y 4.000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Porque David dijo: Jehová, Dios de Israel, ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para el ministerio. Así que el pueblo de Israel, con la llegada de David, consolida su hegemonía con la capital en Jerusalén. La nación estaba organizada y estaban disfrutando de un periodo de paz bastante importante. Los levitas, por tanto, ya que se había centrado la capital en Jerusalén, y es ahí a donde tenía David pensado que se construyera el templo, que lo haría su hijo, ya no había necesidad de mover el tabernáculo como si hacían antiguamente, y para eso servían las trompetas. ¿Cuándo lo vamos a levantar? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo lo vamos a llevar? ¿Cuándo lo vamos a traer? Ya no, se acabó. Aquí se queda el tabernáculo, en Jerusalén. Ya no hacía falta cargar con todos los utensilios del tabernáculo de un lugar para otro, de modo que ahora podrían ocuparse los levitas en otras labores, incluyendo el canto y la música instrumental.
Daos cuenta que Jerusalén no tenía metro, ni aviones, ni carros de caballos como tienen en Cuba, ni carros eléctricos tampoco, en Cuba también los hay. Los que vivían en el otro extremo del país llegarían alguna que otra vez a Jerusalén para adorar, pero esto tampoco era lo habitual. Venía mucha gente a adorar en el templo de Jerusalén, pero muchas de las personas que venían cada día de reposo podrían ser distintas, porque vendrían de las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿cómo debían cantar melodías que no sabían? ¿Cómo debían entonar himnos que no conocían? ¿Qué iban a hacer cuando llegasen al tabernáculo y después al templo, cuando muchos de ellos no habían visto jamás un culto? Jamás. Es lo que pasa cuando algunos hermanos vienen de otras iglesias o de otros entornos, y cuando llegan a la iglesia no saben ninguno de los himnos. Si los dejamos solos, no podrían cantar. Entonces se necesita ayuda. En Israel, en Jerusalén, los levitas, muchos de ellos servían para esto. Sabían perfectamente cuál es la liturgia que se debía llevar a cabo en el templo. Por lo tanto, llegasen los que llegasen de las 12 tribus de Israel y se incorporasen al tabernáculo y luego al templo, allí estaban los levitas cantando también en medio de la multitud para guiarles en la adoración. Así que no había ningún problema. Pero los levitas estaban para esto. No eran el coro que se ponían delante, como hacen en muchas iglesias, y entonces cantan para todos y al final, bien, que bien han cantado. No, estaban en medio de ellos, cantando, porque la iglesia es el coro. No necesitamos un coro, nosotros somos el coro. Al menos esto es lo que encontramos en la Escritura. Millones de personas constituían la nación de Israel. Por esta razón, cuando se acercaban al templo, antes del tabernáculo, los levitas puestos expresamente por Dios para cumplir con la labor de asistencia a las cosas sagradas, cumplían la función de guiar al pueblo de Dios en la adoración, porque no todos conocían ni la letra ni la música. Para eso estaban los levitas, para ayudar a que todo funcionase correctamente. Ahora bien, hay varias cosas que deberíamos observar en cuanto al uso de estos instrumentos en la alabanza a partir del reinado de David. Lo primero, digo a partir del reinado de David porque ya nos introducimos en el templo. Lo primero, la adoración del templo no estaba constituida por todas las clases de instrumentos musicales que los israelitas sí que usaban en sus fiestas nacionales. En el templo no usaban todas, algunas solo, pero no todas. Y esto no lo podemos pasar por alto. En el libro 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 5, leemos acerca del primer intento de David de llevar el arca a Jerusalén. Y nos dice la Escritura que David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. ¡Vaya fiesta! Y muchos dicen, ¿ves lo que hacía David? Así que nosotros también lo hacemos en la iglesia. ¿Pero David estaba en el tabernáculo adorando? No. Entonces lo que le es permitido a David cuando está en otro contexto, no le es permitido a David si estuviera en el templo. No le era permitido. Son cosas distintas y contextos distintos, y no se pueden mezclar. Esta era una actividad festiva que además fue interrumpida por la muerte de Uza. Con toda su buena intención, este hombre intentó evitar, mejor dicho, que el arca cayera a tierra, ya que la transportaba 2 bueyes con un carro. Este hombre intentó evitar que el arca cayera del carro y la intentó proteger. Pero la muerte de este hombre debe ser atribuida a David y a los levitas. ¿Por qué? El arca nunca debió ser llevada en un carro, que es exactamente lo que los filisteos les dijeron a los israelitas que debían hacer para trasladar el arca de Dios a Jerusalén. Los israelitas escucharon a los filisteos con sus cultos paganos porque es así como ellos lo hacían.
Pero Dios ya había establecido que el arca solo puede ser transportada por los levitas, por nadie más. Y esto no lo hicieron. Y por eso sucedió lo que sucedió. La segunda vez, cuando David trae el arca, ya se asegura de que sean los levitas los que la traen. Porque es exactamente lo que establecía la ley. Y entonces no hubo ningún problema. Pero esto es lo que pasa cuando no se atiende la palabra de Dios. Como hace la cristiandad, por cierto. Y todo lo que vemos que se desarrolla en este entorno, donde David está danzando, cantando, bailando y haciendo todo tipo de piruetas, es un evento festivo y nacional. Así que no hay ningún problema. Ni en el uso de los instrumentos, ni en danzar, porque es un evento social. El problema es cuando tomamos esto y lo metemos en la iglesia. Entonces aquí estamos violando todo lo violable. Posteriormente es el mismo David quien establece el número de instrumentos que serían permitidos en la casa de Dios y su uso restringido. Lo encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, a partir del versículo 4. Puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. Asaf el primero. Cito una serie de personajes, con sus instrumentos de salterio y arpas. Pero Asaf hacía sonar los címbalos. Así que fijaos ya cómo se ha restringido. Ya no son todo tipo de instrumentos musicales como sí que tienen en sus festividades, que es lícito, pero no en el templo. Aquí ya queda restringido. Salterios y arpas y címbalos. Nada más. Más adelante, en el libro segundo de Crónicas, capítulo 5, versículos a partir del 11, en la inauguración del templo de Salomón, se usaron estos mismos instrumentos musicales. Segundo libro de Crónicas 5:12. Y los levitas cantores, porque estaban unidos a la congregación cantando y guiándola, todos los hijos de Asaf, los de Hermán y los de Jedutín, juntamente con los hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. ¡Ah! ¡Trompetas! Todo el mundo cantando con las trompetas. No, no tenía ese objetivo, la trompeta de unirse a la alabanza. No. La trompeta era para llamar al pueblo a la adoración. Llamaban al pueblo mediante las trompetas a la adoración. Cuando llegaba el pueblo se acabaron las trompetas. Que nadie piense que estaban ahí todos tocando trompetas mientras que se adoraba. No, era para llamar al pueblo, como hoy hacen las campanas, para llamar al pueblo. Nehemías, capítulo 12, versículo 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Así que lejos de enseñar que en el templo de Jerusalén se usaban todo tipo de instrumentos musicales y que tenían allí una banda municipal y que aquello era un auténtico disparate musical, el Antiguo Testamento más bien nos enseña que solo ciertos instrumentos eran permitidos en la casa de Dios: címbalos, salterios y arpas. O en vez de címbalos, los que hoy conocemos como platillos. El comentarista Alfred Kuen dice: debemos recordar que de los 8 grupos de instrumentos musicales mencionados en el Antiguo Testamento, solamente la mitad tenía acceso al templo. Solo los descendientes de Leví tenían el derecho de tocar la música en el santuario y debían hacerlo de una manera determinada, apropiada para el culto. Esto nos enseña que había ciertos criterios establecidos por Dios en cuanto a la utilización de instrumentos musicales y por tanto no estaba permitido que cada uno hiciera lo que mejor le pareciera para honrar a Dios. No estaba permitido. Lo segundo que aprendemos en estos textos es que los instrumentos que se usaron en el templo fueron seleccionados por Dios. Libro segundo de Crónicas, 29-25. Puso también levitas en la casa de Jehová, está hablando de David, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Así que estos son los elementos
Estos son los instrumentos musicales que estaban admitidos por Dios. Ninguno más. Ninguno más. Dios hizo una diferencia entre la música instrumental que los israelitas podían usar en privado o en sus festividades nacionales respecto a la que podría ser usada en el templo. Nada que ver. Debemos suponer que desde los días del rey David hasta los días de Nehemías, que pasaron 570 años, los instrumentos musicales deberían haber sufrido cambios importantes porque todo evoluciona. Y más aún, habiendo estado gran parte de los israelitas como cautivos en Babilonia. Después de que regresan de Babilonia, con todo lo que Babilonia les aportó en todas las áreas, después de volver a integrarse en su país, todo lo que supuso la iglesia, la cultura babilónica, a pesar de todo eso y de estos 570 años, no movieron ni un ápice de la adoración que ya estaba establecida en tiempos de David, hacía 570 años. Así que llegamos a Nehemías 570 años después y la liturgia es idéntica. No ha cambiado nada. La adoración sigue intacta. ¿Qué podríamos decir de nuestro mundo? Que en 50 años la adoración en una iglesia, tú entras en una iglesia hace 50 años y entras en la misma iglesia hoy y piensas que están todos tarados o que estás en Marte. Pero aquí pasaron 570 años y la música no se alteró, la adoración no se alteró, la liturgia no se alteró. En tercer lugar, aprendemos de estos textos que los instrumentos de cuerda, en este caso el salterio y el arpa, predominan en la adoración. Por eso nosotros tenemos un órgano que simula al arpa. Esto es lo que estaba en la adoración. De hecho, en los títulos de algunos salmos se señala explícitamente que deben ser cantados sobre nejinot, lo veis al principio de algunos salmos, que quiere decir con instrumentos de cuerda. Esto debe ser cantado con instrumentos de cuerda. Sobre seminit, que significa sobre una lira de 8 cuerdas. Pero todos son instrumentos de cuerda. Los otros dos instrumentos, el címbalo y la trompeta, no eran parte de la música que acompañaba a la congregación cuando cantaba. No. En el caso del címbalo, eran 2 platillos de bronce que el sacerdote hacía sonar como señal para comenzar el canto. Nosotros ahora lo que hacemos es dejamos la nota sostenida para que todos tomemos el tono. Y cuando vamos a cantar y queda la nota sostenida, todos nos ponemos en pie. En aquel tiempo eran ¡pam! Todos en pie, que vamos a empezar a cantar. Para esto se utilizaba el címbalo. Pero no estaban con el címbalo todo el rato cantando como muchos creen que así actuaban en el templo. No, era vamos a empezar a cantar. Pues esto es el címbalo. Y las trompetas, como he dicho antes, servían para convocar al pueblo. Así que no había una orquesta municipal tocando todo tipo de instrumentos. Y no había una banda sonora aquí en el escenario tocando todo tipo de instrumentos. Sino 2 solamente que estaban aprobados y que tienen que ser de cuerda. Y que tienen que ir en consonancia con lo que estamos haciendo, la adoración, que debe ser solemne y reverente. Esto es lo que estaban haciendo. Otro comentarista, Alfred Edesheim, que es un erudito cristiano de ascendencia judía, dice, la melodía era simple, dulce y cantada al unísono con el acompañamiento de música instrumental, que era el arpa o el laúd. Solo se permitía el empleo de un par de címbalos, pero este bronce que resuena y címbalo que retiñe no formaba parte de la música del templo y servía solo como señal para comenzar esta parte del servicio. Así que todos los comentaristas y los que se dedican a profundizar en todo esto nos siguen mostrando que exactamente es para esto para lo que se usaban los címbalos. Y llegamos a nuestro cuarto punto, las objeciones de la cristiandad. Bueno, aquí nadamos en la más absoluta ignorancia. La cristiandad aparece rápidamente con todo lo que le muestra la Escritura, que la desconoce, repito, y pregunta, entonces, ¿qué podemos decir de todos los salmos donde se menciona una enorme variedad de instrumentos?
Y nosotros entonces nos unimos a los salmos con toda esta variedad de instrumentos. Y la respuesta, si uno tiene un poco de discernimiento y algo de conocimiento, es que se refieren a actividades sociales y nacionales, que pueden cantar y tocar lo que les parezca oportuno. Pero no es la adoración en el templo, es una fiesta nacional. Israel era una nación peculiar como pueblo escogido por Dios, de modo que todas sus fiestas políticas tenían una connotación religiosa. Y uno puede decir, pero es que lo mismo ocurre en nuestro país y en todos los países hispanos. El día de San Martín, el día de San no sé qué, la Inmaculada Concepción, todas son festividades religiosas. Creo que menos el día 12 de octubre, que es el Día de la Hispanidad, el resto, y son 15 fiestas a lo largo del año, son todas festividades religiosas. Todas son de santos, de santas, y el día de mañana de santes. Pero todos son actividades religiosas, igual que ellos hacían. Peter Master, que es el pastor de la iglesia del Tabernáculo Metropolitano, en uno de sus libros dice: nunca debemos olvidar que los israelitas eran una nación-estado y a la vez también eran una iglesia. Había muchas cosas que eran permitidas hacer como estado, las cuales no tenían lugar en su adoración formal y directa. Las procesiones especiales, los desfiles de victoria y los días de acción de gracias al aire libre, actividades cívicas organizadas por el pueblo de Dios en su capacidad como Estado, eran permitidas. Las jóvenes podían guiar estas celebraciones danzando y con panderetas, pero estos elementos nunca fueron permitidos en el tabernáculo ni en el templo. Un acto de adoración era algo muy diferente a una celebración social o a un aniversario. Diferencia entre una nación y la iglesia. Por ejemplo, dice el Salmo 68:25 que los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Pues si era una festividad nacional, normal, lo malo es cuando las iglesias de hoy cogen este texto y lo meten en la iglesia. Es que aquí dice que iban las doncellas con panderos. Así que aquí todas las mujeres jóvenes que no se han casado, aquí con panderos, porque es lo que dice la Biblia. Bueno, es que no tienes ni idea de lo que dice la Biblia, eres un ignorante superlativo. Otros dos salmos que causan mucha confusión en este sentido, el Salmo 149 y el 150. Esto es afrodisíaco para la iglesia de hoy. En el Salmo 149 encontramos un llamamiento a alabar a Dios con danza, pandero y arpa. Pues eso es lo que vamos a hacer en la iglesia. El problema es que no se han leído los versículos que siguen, porque fijaos lo que dice. En el versículo 5 el salmista invita al pueblo de Dios a cantar aún en sus camas. Entonces nos traemos las camas. Bueno, a algunos no le hace falta porque se duerme directamente sin cama, pero entonces deberíamos traernos las camas. Y en el versículo 6 dice: con espada de 2 filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Y no es que no nos falte voluntad para hacerlo, pero evidentemente no se está refiriendo a que lo hagamos literalmente. Entonces, si no lo está diciendo para que lo hagamos literalmente, entonces tampoco eso de danzar con pandero y arpas es literal para la iglesia cuando está reunida. Porque si tomas algo literal, tienes que tomar todo el texto literal, pero no la parte que te interesa. O lo tomas todo o no tomas nada. Y en este caso no podemos tomarlo como algo de adoración para la iglesia. Y luego ya entramos en la fantasía animada de ayer y hoy, que es el Salmo 150. Esto ya es para llorar y no parar, porque es que ni siquiera nos hace gracia lo que dicen. En el Salmo 150 se comienza con una invitación para alabar a Dios en su santuario, e inmediatamente añade: alabadle en la magnificencia de su firmamento. Y entonces, como luego desarrolla una cantidad de instrumentos musicales extraordinarios, pues claro, aquí en la iglesia todo. El santuario del que está hablando no es el templo de Salomón, no es el lugar donde nos reunimos como iglesia, sino que es el universo completo. El santuario de Dios es su universo. Este salmo es un llamamiento universal a todas las criaturas pensantes en la tierra y en el cielo para rendirle a Dios el tributo de adoración en todas las áreas de su vida.
alabadle con todo. Pero no se está refiriendo a que traigas guitarras, panderos, baterías. No, no, no. Se está refiriendo a ti, a tu ser. Alábale con todo tu ser, con tu mente, con tu corazón y con tu voluntad. Alábale con todo. Este salmo no es un ejemplo que se le da a la gente para que lleve todo tipo de instrumentos musicales a la iglesia, para que se sientan bien. Claro, ¿cómo no nos vamos a sentir bien tocando melodías, sobre todo si los músicos son buenos? Y sin parar de cantar y entonar himnos que incluso nos emocionan. Claro que muy bien, pero no es a eso a lo que se está refiriendo el Salmo. Eso lo haces el lunes. ¿Qué te parece? El lunes quedamos, pero el lunes trabajo. Pues no vayas a trabajar. Vienes aquí y nos dedicamos a esto. Pero es que solamente puedo el domingo. Pues si puedes el domingo y es el culto ordenado por Dios para la adoración pública, te tienes que ceñir a lo que el dueño de la casa establece, no a lo que a ti te apetezca. La gente quiere momentos de ocio gratificantes. Así que lo que la Escritura nos está demandando en este Salmo es que vengas con tus sacrificios espirituales, que alabes a Dios con todo tu ser, con todo lo que eres y con todo lo que tienes. Alaba al Señor. Eso es lo que está demandando. Todas las criaturas pensantes que hay en el universo infinito deben alabar a Dios. Ese es su deber. Y nosotros, como creyentes, todavía tenemos más argumentos para entender que eso es exactamente lo que Dios está demandando. Por lo tanto, sí que hay enseñanza precisa en el Antiguo Testamento sobre el uso de los instrumentos musicales en la adoración pública que se lleva a cabo, o que se llevó a cabo en su día en el tabernáculo y luego en el templo, y que nos da también nociones para saber cómo debe hoy moverse la Iglesia. Pero al llegar al Nuevo Testamento nos encontramos un silencio absoluto. Pero esto lo dejaremos para la próxima semana. ¿A qué conclusión nos lleva esto? El Señor indicó claramente los elementos distintivos de aquellos que Él llamó a la salvación. Hay elementos distintivos. Y tienen que ver con cómo adoras. Dependiendo de cómo adores, así eres. Así piensas, así actúas, así interpretas la vida, así confías en Dios o no, dependiendo de cómo adores. Por eso dijo el Señor, como síntesis de la primera tabla de la ley, que no es el primer mandamiento, lo digo por adelantado para que nadie piense que lo que voy a citar es el primer mandamiento, no, es el resumen de la primera tabla de la ley, que se compone de 4 mandamientos. Jesús dijo, Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, es el resumen de la primera tabla de la ley. Debes amar a Dios. El Salmo 150 encaja aquí. Alabadle en la plenitud completa del universo, que todos los seres alaben a Dios. Pues esto es lo que está diciendo el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Nos resulta bastante incomprensible que aquellos que se llaman cristianos no escuchen la voz de Cristo, quien por su Espíritu nos ha dejado indicado en la Escritura cómo debemos adorarle y cómo debemos alabarle. Lo ha dejado bastante claro y lo seguiremos viendo con argumentos. Siendo hoy el primer día de la semana, día de fiesta solemne para la cristiandad, establecida después de la muerte de Cristo por los apóstoles, para nosotros, que somos la Iglesia apostólica, celebramos que Cristo resucitó de los muertos para justificarnos delante de Dios. Porque ya murió 3 días antes para perdonar nuestros pecados. Pero un día como hoy, primer día de la semana, resucitó de los muertos para imputarnos su justicia y presentarnos limpios y perfectos delante de Dios. Hoy debemos dedicarnos a la adoración pública, pero como Él establece. Hoy debemos ensalzar su nombre y alabarle con los himnos, como Él establece. Los instrumentos musicales que debemos usar no es lo que a nosotros nos gustaría, es lo que Él establece. Por lo tanto, debemos ceñirnos con bastante precisión a lo que Él nos demanda. Desde luego, yo quiero adorar a Dios conforme Él me dicta. No quiero hacerlo de acuerdo a lo que mi corazón me dice o mi creatividad, que en esto es nula. Pero tengo una guía que es la palabra. Ella debe dirigir mis pasos. Ella es la lámpara que debe alumbrar nuestros pies en todas las áreas, especialmente en la adoración, porque aquí nuestra mente es condicionada.
aprendemos. Tenemos argumentos para poder defender nuestra fe, nuestras convicciones. ¿Por qué adoramos como adoramos? ¿Por qué no adoramos de otra manera? ¿Por qué no metemos en el culto otra creatividad? ¿Por qué nuestros cultos son solemnes y reverentes? ¿Por qué cantamos himnos con alto contenido teológico? ¿Por qué está el predicador y todo el mundo callado escuchando? ¿Por qué? ¿Por qué cuando oramos no oran 7 a la vez, sino 1? Todo esto está limitado por la Escritura. Él requiere que atendamos su palabra. Y solamente atendiendo su palabra somos bendecidos. De eso no nos debe caber ninguna duda. Si actuamos en contra de todo lo que Dios establece en su palabra, y especialmente en la adoración, que es cuando debemos ser instruidos, edificados y alimentados, si esto lo obviamos, ¿cómo vamos a pretender que Dios nos bendiga? Si nos falta lo principal. Si lámpara es a mis pies tu palabra, si no tenemos la palabra predicada y explicada, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a pretender que nos ilumine si no la entendemos? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Pero la palabra tiene que ser predicada. Si no, no podemos seguir nuestro curso en este mundo. Ni, por supuesto, nos podemos llamar cristianos. La obediencia a sus requerimientos en la adoración es imprescindible para que el resto de sus bendiciones caiga sobre nosotros. Porque aquí somos instruidos en la voluntad de Dios. No debemos ser insensatos, no debemos ser necios, nos dice Pablo. Entonces, por eso estamos aquí, aprendiendo. El Salmo 96, versículo 9 nos dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Este es nuestro deber. Y en esto nos deleitamos. Alabar a Dios de acuerdo a lo que Él establece. Y así estamos seguros de que su bendición vendrá sobre nosotros. Porque sabremos cómo esa palabra se aplica a nuestra vida, cómo moldea nuestra conciencia, cómo nos lleva a amar su palabra y cómo nos lleva a actuar de acuerdo al conocimiento que mediante la predicación de su palabra nos ha instruido. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos en tu palabra todos estos matices que tienen que ver con cómo debe ser adorado el Dios eterno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El dueño de la Iglesia establece cómo debe ser adorado por su pueblo. Así que te damos gracias por instruirnos por medio de las Escrituras en todo lo que tiene que ver con este asunto tan importante como es la adoración y del cual se derivan absolutamente todas las doctrinas que nos llevan a reconocerte como el Dios creador, el Dios redentor, el Dios legislador, el Dios de la providencia, el Dios de toda justicia, el Dios de amor. Gracias por darnos todas estas enseñanzas e instruirnos en toda verdad. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.